La cuenta regresiva ha vuelto, damas y caballeros, día 27 de la guerra con Irán, y prepárense porque esto se va a poner intenso. Al expirar el ultimátum de 48 horas de Trump a Teherán el lunes por la mañana, el presidente no cumplió su amenaza. En cambio, publicó detalles de negociaciones que Irán sigue negando que hayan ocurrido. Nadie está completamente seguro de quién está realmente al mando allá en este momento, lo que puede hacer que las negociaciones sean un poco complicadas. Olvídalo, independientemente de las conversaciones, todo ha avanzado rápido, especialmente el aumento militar de Estados Unidos en la región. Ayer se anunció un despliegue adicional de tropas y un contingente de marines llegará el viernes, justo a tiempo para la nueva fecha límite extendida por la administración. Todos los indicios apuntan a que Trump pudo haberse acorralado con la última fecha límite y logró encontrar una salida a eso. Esta vez, la fecha límite del viernes podría ser definitiva, sea lo que signifique. El arte de la prórroga. Como dijimos antes, Trump dio el sábado por la noche un ultimátum para reabrir el estrecho de Hormuz en 48 horas. Estados Unidos destruiría plantas de energía en Irán, lo que llevó a una amenaza inmediata de Teherán. Golpeen nuestras redes eléctricas. Cada planta desalinizadora, instalación energética y pieza de infraestructura crítica del Golfo se vuelve un objetivo. Tasnim, agencia semioficial iraní, publicó una lista de objetivos de directivos de empresas tecnológicas estadounidenses en la región. Ambos bandos se atrincheraron y para el lunes quedaba saber si Trump cumpliría lo dicho. Bueno, alerta de spoiler de la historia reciente. Él no lo hizo. En cambio, el presidente publicó en Truth Social algo que nadie esperaba, diciendo que había estado involucrado en negociaciones con Irán durante los últimos días y que los ataques que había prometido anteriormente contra su infraestructura energética serían pospuestos por un periodo de 5 días. Y que, si todo salía bien, podríamos lograr una resolución total de las hostilidades en Medio Oriente. Y cuando creyó que no podía volverse más loco, Teherán lo negó todo. Ahora hay incertidumbres sobre quién manda ahí. Para tomar prestada una expresión, cuando quieres llamar a Irán, ¿a quién llamas? Pero parecía ser la postura generalizada en todo el gobierno iraní que no había conversaciones, o al menos no admitían ninguna. Desde la Guardia Revolucionaria Islámica hasta el canciller Abbas Araghchi y Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento. Los medios israelíes señalan que la persona con la que Trump ha estado hablando publicó en Nix y calificó todo esto de noticias falsas. Diseñado para manipular los mercados petroleros, independientemente de si realmente había negociaciones en curso o no, el mercado del petróleo no se quedó esperando. El precio del crudo cayó más del 10% en cuestión de horas después de la publicación de Trump. Con optimismo de que el estrecho de Hormuz reabriría tras el alto al fuego y los negocios volverían a la normalidad. Las acciones subieron, con $2 billones invertidos en varios activos. Y eso, justamente, ayuda a dar una posible idea de por qué Trump cedió en primer lugar. Aunque las negociaciones fueran una ilusión, el aumento militar es real. Unos 2.500 marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina viajan en el USS EE. Entre 1.500 y 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, la principal fuerza de respuesta rápida de EU, recibieron ayer la orden de desplegarse. Curiosamente, se dice que el despliegue de los marines llegará a la región para el viernes, justo a tiempo para la nueva fecha límite impuesta por Trump. El New York Times publicó ayer una historia sobre un plan de 15 puntos que la administración entregó a Teherán. Y dice más o menos exactamente lo que esperarías. Exigen fin total del enriquecimiento de uranio, fuertes límites al programa de misiles y detener el apoyo a Hezbollah, los hutíes y otros grupos en la región. Dado que la Guardia Revolucionaria consolidó el poder en el régimen iraní fracturado, no debería sorprendernos mucho que no estén precisamente entusiasmados por hacer concesiones, pero aún así sus contrademandas fueron audaces. Teherán exige el cierre inmediato de todas las bases militares de Estados Unidos en el Golfo, recibir reparaciones por daños de la campaña y que se eliminen todas las sanciones al país. Y descarta firmemente cualquier negociación sobre su apoyo a fuerzas proxy en la región. Basta decir que la fecha límite del viernes sigue en pie y Teherán parece dispuesto a poner a prueba el farol de Trump. La gran duda es si este fin de semana será intenso o si veremos el mayor retroceso. Por lo que esta guerra le cuesta a Estados Unidos, los mercados ya lo presienten. Antes de continuar, un mensaje rápido de nuestro patrocinador. Mira, algo raro que podrías intentar ahora mismo es buscar tu propio nombre en Google. Probablemente encontrarás algunos sitios web que muestran cosas como tu dirección de casa, tu número de teléfono, tal vez incluso el de tus familiares, quizá incluso registros realmente antiguos. Corredores de datos recopilan y publican esa información en línea, donde cualquiera, incluidos estafadores, acosadores o empresas que crean perfiles sobre ti, puede encontrarla.
Vivimos en un mundo extraño. Ahí es donde entra Incogni. Contacta automáticamente a cientos de corredores de datos y sitios web en tu nombre para pedir que eliminen tu información personal. En lugar de pasar tiempo enviando solicitudes de eliminación tú mismo, Incogni se encarga de todo el proceso y da seguimiento para asegurarse de que tus datos permanezcan eliminados. Pero la función en la que se están enfocando ahora son las eliminaciones personalizadas. Si encuentras una página web específica que expone tu información personal, simplemente puedes enviar ese enlace a Incogni. Sus expertos en privacidad la eliminarán por ti, incluso si no está en su base de datos automática. Así, no te limitas a una lista fija de sitios. Puedes señalar casi cualquier página que exponga tus datos personales, ya que no pueden usarlos mal si no los encuentran. Recupera tus datos en Incogni.com/Warfronts con el código Warfronts y obtén 60% de descuento en el plan anual. Y ahora volvamos al episodio de hoy, el costo de hacer la guerra. En la primera semana de la Operación Furia Épica, unos ataques con drones iraníes a barcos en el estrecho de Hormuz bastaron para convencer a las aseguradoras que cubren la flota mundial de petroleros a aumentar las primas de cobertura para la gran mayoría de los barcos que cruzaban, lo cual venía acompañado de tripulaciones que no estaban precisamente entusiasmadas de dirigir sus barcos a través de una zona de guerra activa. El 20% del petróleo mundial y gran parte del gas natural licuado cruzan el estrecho a diario. E Irán ya lo cerró, y eso solo afecta el transporte marítimo. No lo olvides, aunque sería comprensible si lo hicieras, ya que hay tantas noticias diarias y la infraestructura energética ha sido atacada en la región. Israel atacó el 18 de marzo South Pars, el mayor campo de gas de Irán, que provee más del 70% del gas doméstico y comparte parcialmente con Qatar. Pocas horas después, Irán lanzó misiles que impactaron instalaciones en Qatar, del otro lado de Ras Laffan. No fue un ataque de advertencia. El daño fue tan extenso que el 17% del suministro de GNL del país quedó fuera de servicio, y el director ejecutivo de Qatar Energy dijo que la reparación total podría tomar de 3 a 5 años. Irán siguió atacando y el siguiente objetivo fue la refinería de Yanbu, Arabia Saudita, lo que dolió al reino por desviar petróleo ahí. Para evitar completamente el estrecho, su geografía les permite una valiosa alternativa a través del Mar Rojo, así que, de más está decir, no estaban nada contentos. Kuwait también fue afectado, pues la refinería de Mina al-Ahmadi sufrió ataques 2 días seguidos. Es decir, el daño no solo ocurrió en el estrecho. Naturalmente, la pregunta que todos se han estado haciendo últimamente es si la situación podría haberse manejado mejor. La administración improvisaba muchas políticas sobre el estrecho y además, esta era la táctica más obvia que Irán podía elegir. Washington se ha quejado constantemente de que reabrir el estrecho sería más fácil con ayuda de sus aliados, específicamente en Europa, quienes en gran medida han mantenido un frente unido. Que esta no es su guerra y que están, por decirlo suavemente, bastante molestos de no haber recibido ningún aviso de Estados Unidos antes de que comenzara la campaña. Por ejemplo, al canciller Murs de Alemania, aparentemente, solo le dieron 5 minutos de aviso antes de que cayeran las primeras bombas. Solo hubo tiempo para hacer café, respirar y soltar un fuerte carajo. Eso será un maldito pitido. Aún así, Europa no puede ignorar el tema energético, dado su dependencia del transporte por el estrecho. Ayer, Reino Unido anunció una coalición para Hormuz con Francia y Estados Unidos. Ahora, con más de 30 países que se han sumado a una declaración conjunta, comprometiéndose a realizar los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del estrecho. El Reino Unido planea liderar las operaciones de desminado utilizando barreminas autónomos, sistemas que entraron en servicio en la Marina Real Británica el año pasado. Primero se limpiarán posibles minas iraníes y luego se escoltará el tráfico comercial en el estrecho. Esto es excelente y puede ayudar a que el estrecho de Hormuz vuelva a fluir. Sin embargo, queremos ser realistas sobre cuánta ayuda hay disponible. Hasta ahora no hay pruebas de que Irán haya puesto alguna mina. Hoy anunciaron que cualquier embarcación no enemiga, es decir, que no sea israelí o estadounidense, puede transitar libremente con su coordinación. En las primeras 2 semanas de marzo, pasaron 89 embarcaciones iraníes e internacionales. Aunque el estrecho solía tener un promedio de más de 130 barcos al día antes de que esto comenzara, la coalición afirmó que, sin embargo, no es exactamente una tierra de nadie llena de minas. El plan enfrenta problemas al limpiar minas y escoltar el tráfico comercial. La misma barrera con la que se ha topado cada versión de «solo escolten a los petroleros» desde que comenzó la guerra.
¿Recuerda lo que pasó cuando Estados Unidos organizó convoyes en la misma vía durante la Guerra de los Petroleros en los 80, cambiando la bandera de petroleros kuwaitíes y escoltando 270 naves en 127 convoyes durante un año en la operación Ernest Will? ¿Funcionó para la mayoría de esos barcos? Sí, claro. ¿Esos 270 barcos en un año son algo para presumir? No, la verdad no. Nunca recuperó los volúmenes anteriores a la crisis y en el primer convoy, el petrolero reabanderado Bridgerton chocó con una mina iraní. En 2026 las cuentas son peores. Los analistas navales de Lloyd's List han evaluado que un convoy básico requiere 8 destructores para proteger solo de 5 a 10 embarcaciones comerciales por convoy. Aún con optimismo, los escoltas restaurarían solo el 10% del tráfico previo a la guerra. Las naves aliadas ayudarían más en la misión. Pero solo vemos una fracción de lo necesario para operar normalmente. Parte de esto se basa en un problema más profundo, que supone que realmente se podría haber hecho algo para evitar este golpe a los precios del petróleo y el gas natural licuado. Desde nuestra perspectiva, esto parece ingenuo. La táctica más debatida de Irán era atacar la infraestructura energética y amenazar barcos en el estrecho, ya que es difícil de frenar. La República Islámica es bien conocida por su enorme arsenal de drones, muchos de los cuales son relativamente baratos de producir, pero aún así logran ser muy efectivos contra embarcaciones desarmadas. Dado lo extensa que es la línea costera que Teherán tiene en esta región, una campaña aérea por sí sola, en realidad, nunca iba a ser suficiente para garantizar un paso seguro. Tengan en cuenta que Teherán no necesita tener una presencia naval completa, con barcos bloqueando físicamente el estrecho. Todo lo que se necesita es un grupo de soldados de la Guardia Revolucionaria con un dron y un petrolero no tiene ninguna oportunidad. Es difícil descartar la crítica de que la administración debió tener todo esto listo antes de que cayeran las primeras bombas. Una coordinación previa a la guerra con los aliados sobre los protocolos de escolta y una mejor planificación ante las repercusiones en los seguros podría haber atenuado este pánico. Y para rematar, la reserva estratégica de petróleo, con 58% de capacidad al inicio de la guerra, habría dado a Washington mayor margen para absorber el impacto inicial. Es difícil imaginar una guerra con Irán sin una crisis masiva en el estrecho de Hormuz. Esa crisis ahora influye en los cálculos de casi todos los países de la región. Mientras Washington busca contener las consecuencias, los estados del Golfo, que sufren el mayor impacto, llegan a conclusiones distintas sobre los próximos pasos. Hablaremos de esos costos en un momento, pero antes les comento sobre nuestro último proyecto. Front Stoco, un sitio para suscriptores que buscan más allá de los titulares. Y en este momento, eso significa una gran cantidad de cobertura adicional sobre Irán, más allá de lo que podemos publicar aquí en el canal principal. Recientemente publicamos artículos sobre el estrecho de Hormuz, la amenaza de células durmientes iraníes y un perfil del grupo opositor MEK. Videos exclusivos sobre la estrategia defensiva de Teherán y la vida cotidiana en Irán durante la guerra. Pero no solo cubrimos temas de la guerra en Irán, también informamos sobre los acontecimientos en Líbano, la guerra en Ucrania, así como otros conflictos menos visibles como Sudán. Por solo $5 al mes, tienes acceso a todo esto con un mínimo de 2 videos exclusivos y 2 artículos por semana. Y decimos mínimo, porque ahora hemos empezado a hacer aún más, como nuestro podcast Iran Daily Dispatch, siguiendo los acontecimientos de la guerra día a día. Eso es Front Stoco, solo $5 al mes. Ahora regresemos a los costos que esta guerra ha impuesto al mundo. Tendencias como estas. Es fácil perderse entre tantas noticias diarias y olvidar el panorama general. En frentes de guerra hemos cubierto esto regularmente y queremos volver a tomar distancia para ver las implicaciones más amplias y a largo plazo para Teherán en la región. Pero solo para ponerte al tanto, hace 4 semanas, el Golfo se mantenía firmemente al margen de esta guerra. Punto final. El Medio Oriente en general, si bien no era necesariamente afín a Teherán, al menos no estaba dispuesto a ponerse en su contra. Ese consenso se ha derrumbado rápidamente y en los últimos días la región en general realmente ha empezado a dar un giro. Antes de la guerra, Arabia Saudita estaba muy alineada públicamente con ese enfoque. Riad afirmó que no dejarán usar sus instalaciones ni su espacio aéreo para atacar Irán. El príncipe heredero Mohammed bin Salman le dijo esto directamente al presidente iraní Masoud Pezeshkian en una llamada antes de que comenzaran los ataques. Informes privados indican que el reino ha alentado discretamente a la administración Trump a actuar. Aunque en privado pasaban otras cosas, públicamente se sostuvo que Arabia Saudita no participaba en la guerra. Tras casi un mes de ataques iraníes, Arabia Saudita parece lista para dejar de ser espectadora, según el Wall Street Journal. Mohammed bin Salman ya abrió la base aérea Rey Fahd en el oeste de su país a fuerzas estadounidenses y pronto decidirá si se une a los ataques contra Irán.
Trump respondió sobre el príncipe heredero. Sí, es un guerrero, lucha con nosotros. Esto sería una decisión absolutamente extraordinaria si Riad realmente sigue adelante y se une a la coalición de alguna manera. No es precisamente una noticia de última hora que Arabia Saudita no simpatiza precisamente con la República Islámica. Y aunque realmente bombardearlos sería una gran escalada de su parte, lo más importante es con quién estarían luchando. Eso sí quedaría registrado en los libros de historia. Arabia Saudita ni siquiera ha reconocido formalmente el derecho de Israel a existir. Incluso cuando el proceso de los acuerdos de Abraham comenzó durante la primera administración de Trump, Riad se mantuvo al margen. Las relaciones de la última década o dos siempre fueron a distancia y lo bastante ambiguas como para que el reino pudiera decir: Israel, ¿qué es eso? Nunca había oído hablar de ellos, que Arabia Saudita participe militarmente con Israel, aunque sea de forma limitada y sin unirse a la coalición. Sería un gran acontecimiento y podría indicar que un reconocimiento más amplio de Jerusalén se aproxima, aunque no es seguro. Antes de la guerra, Arabia Saudita, Turquía y Egipto buscaban formar un bloque regional para competir con otro liderado por Emiratos Árabes Unidos e Israel. La guerra crea alianzas extrañas y nada agudiza la mente como que un vecino bombardee tus instalaciones petroleras. También hay indicios en la región de que no solo los sauditas piensan en una acción militar contra Irán. Los Emiratos Árabes Unidos han sostenido repetidamente que tienen derecho a entrar en la contienda en defensa propia. Sin embargo, justo ayer redoblaron la presión en el frente financiero. Durante mucho tiempo se les ha visto como algo equivalente a Suiza en Medio Oriente en cuanto a ofrecer servicios financieros a prácticamente quien los necesite, pero han dado el paso sin precedentes de amenazar con congelar miles de millones de dólares en activos propiedad de Irán dentro de sus fronteras. Y créanme, eso es una gran parte de las reservas extranjeras de Irán. Este fue el lugar donde la mayoría de los funcionarios transfirió hasta 1.500 millones de dólares tras las protestas de enero. Y luego está el Líbano, que hace apenas unos años era la joya de la corona de la red regional de Irán. Ya mencionamos que la tolerancia del país a Hezbollah, operando en su territorio y llevándolo a conflictos por Teherán, parecía haber acabado. Ayer, Beirut pasó de centrarse en Hezbollah a enfocarse en Irán y expulsó al embajador iraní. El momento de esta expulsión no es coincidencia, ya que la situación en el sur del Líbano escala rápidamente. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Iyal Zamir, aprobó el domingo planes para operaciones terrestres y ataques selectivos, anticipando una operación prolongada. Las incursiones relativamente limitadas que han estado ocurriendo desde mediados de marzo parecen cada vez más ser la fase inicial de algo que probablemente será mucho más grande. Medios israelíes reportaron que el gobierno convocará a 400.000 reservistas para apoyar la ampliación de las operaciones terrestres al sur del Litani. Para ponerlo en perspectiva, 400.000 representa la mayoría de la reserva de Israel. Es una clara señal de que entrarán con fuerza. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que las fuerzas de defensa de Israel mantendrán una zona de seguridad en el sur hasta que considere resuelto el riesgo que representa Hezbollah. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que suele destacar por impulsar políticas ultrarradicales, pidió anexar el área tras la guerra. Axios reportó que funcionarios israelíes consideran el alcance planeado tan grande como el de Gaza. Hezbollah, aunque fue prohibido por el gobierno libanés este mes, sigue atacando a Israel diariamente. Y lo que hace que todo esto sea particularmente frustrante es que el presidente libanés relativamente recién electo, Youssef Aoun, debe ser reconocido como el mejor amigo que Jerusalén puede esperar tener en Beirut. Y ha presidido una situación de rara unidad entre cristianos, chiitas y sunitas, divisiones que han paralizado al país durante décadas. A pesar de todo, las fuerzas de defensa de Israel parecen decididas a una campaña terrestre que podría convertir al gobierno más cooperativo de Líbano en daño colateral. Justo cuando Beirut rompe voluntariamente sus lazos con Teherán. Así lo dejamos. El viernes, en 2 días, será nuestra primera prueba del nuevo plazo de Trump mientras se acerca la invasión de Líbano. Encima de todo esto, sospechamos que los veremos de vuelta aquí más pronto que tarde. Quizás Polymarket debería empezar a abrir apuestas sobre alguien. Hasta la próxima vez que logre escapar del sótano y volver a ver a mi familia, y con eso, gracias por vernos.